Hoy está Anken con nosotros, Fran Mateos y Jorge Remmel. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias a vosotros por recibirnos en los hogares, a la gente. Con mucho placer, gracias. Y bueno, el tema de hoy es conceptos soberanos y conceptos de expansión de la conciencia. Sí, bueno, el tema es que si queremos darle a la gente una información a partir de ahora, deberíamos de empezar por enseñarle a quien no los conozca los conceptos que vamos a estar utilizando constantemente cuando estemos hablando. Entonces, lo suyo es que luego vamos a ver, como vamos a poder comprobar, que tienen mucha conexión entre ellos porque prácticamente es como una vida paralela, como una existencia paralela, el mundo del comercio y el mundo de la expansión de la conciencia, ¿vale? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Jorge. Pues sí, ya no es que sea, tiene una linealidad, aunque nosotros la linealidad en ambos sentidos, como explica Fran, no existe, es circular o tiene otro ambiente, pero sí que es importante conocer los conceptos porque os ayudarán también a entender qué es lo que están haciendo con nosotros, ¿no? Qué es lo que hacen con nuestro avatar, cómo nos estamos dejando llevar, porque nos llevan, cómo hemos confiado y en el momento en el que te reconoces a ti mismo, ya hay otra serie de cosas que dejan de tener importancia y no le damos importancia ni aliento a lo que no le tenemos que dar, que es lo que quieren los que nos llevan es lo que quieren, ¿no? Que les hagamos el trabajo, voy a utilizar la palabra trabajo en esta ocasión, para crear lo que es su entender de la vida. Nosotros somos bastante más que lo que nos están haciendo creer y por eso nos han capado. Y entonces entender los conceptos es lo principal para descubrirse a uno mismo y actuar desde el interior hacia el exterior. Entonces, si nos ponemos a observar, nos damos cuenta de que el mundo del comercio se basa en el contrato. Y cuando eres un humano, estamos hablando de 10ª dimensión, cuando estás en lo más interior de ti, pongámoslo así, y tienes que venir aquí a experimentar, lo primero que tienes que hacer es contratar. ¿Con quién contratas? Contratas con tu dualidad, pero tu dualidad es, digamos, tu parte negativa, ¿de acuerdo? Entonces, tú contratas con ellos para que ellos te ayuden a densificarte y entonces puedas entrar aquí a jugar dentro del juego del holograma. Curiosamente, si nos vamos a términos de soberanía, nos damos cuenta de que cuando tú eres un recién alumbrado, necesitan un contrato tuyo, que es como el primer contrato, en el cual se presentan dos testigos, el médico y el familiar, para reconocer de que tú estás entrando en el juego. En este caso, el juego del comercio. Si Jorge me tiene que corregir en algo. Voy a añadir, porque precisamente eso es lo que también nos hace recuperar el avatar dentro de lo que es esta Matrix, ya que, como muy bien ha explicado Fran, somos alumbrados, no somos nacidos. El nacimiento, como nosotros lo entendemos y como sabemos que es el contrato, recordad, las palabras son hechizos, nacimiento, es el contrato que ellos crean. El certificado de nacimiento es lo que ellos crean y lo consiguen mediante engaño.
mediante fraude. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando un chiquillo, un bebé es alumbrado? Pues lo que hacen es coger su piececito e impedir que pisen tierra. Lo que hacen es que pisen, le untan con tinta negra, que el negro representa la esclavitud, y lo ponen sobre un papel. A partir de ese momento, los padres, por desconocimiento, acaban de ceder a la criatura, a su creación, al sistema. Sistema tal y como lo conocemos. Es el primer contrato, es la primera aquiescencia, el primer consentimiento, solo que mediante engaño o fraude, ya que te dicen que vas a tener pues unos privilegios. Vas a poder estudiar, vas a poder recibir sanidad, vas a poder trabajar y los derechos son inalienables. Entonces ahí es donde la primera capa, ¿no? Por ese desconocimiento de los padres, ya que quieren lo mejor para su creación. Lo que no se dan cuenta es que lo que han hecho con ello ha sido ceder esa creación. Como hemos ido consintiendo durante décadas, llega un momento en el que ahora ese papeleo que antes tenías que ir a un juzgado y abrir en el registro civil, luego te han registrado cuando eres un bebé, ahora ya te lo hacen directamente en los hospitales. Ya ha llegado un momento también, después de década tras década, que se ha enquistado de tal manera que como no lo hagas, los médicos son los que llaman a las fuerzas de seguridad del Estado pues para ver qué es lo que pasa ahí. Y pueden llegar a quitarte el chiquillo si no conoces bien lo que te puede hacer defender, si no conoces tus derechos inalienables. Que eso es lo que ocurre cuando ya los chiquillos también son mayores, viene papá gobierno y también te los puede quitar. Aquí en España, no sé si lo dijimos en el anterior programa, la ministra Celaá, en pleno momento de autosecuestro, como hicimos, porque lo hicimos porque consentimos, obedecimos sin más, dijo que los chiquillos no eran de los padres, que pertenecían al gobierno. Y la gente se escandalizó. Y eso estábamos algunos, ¿verdad, Fran? Que lo estábamos diciendo años atrás y años atrás. Entonces, únicamente esta aclaración. Una pregunta. Cuando le ponen el pie, yo he visto con tinta moradita. ¿Es diferente? Sería lo mismo. Es lo mismo, no te permiten pisar tierra. Lo normal es que sea en negro y aparte después están las fotocopias que lo que se suele enviar es en negro. Pero fíjate que acabas de decir algo también importante. Has dicho en violeta. El violeta es un color que se utiliza dentro del mundo de la soberanía, igual que el dorado o igual que el rojo. Solo que el rojo representa la sangre, por eso los soberanos firmamos, autografiamos en rojo, ya iremos hablando de estos conceptos. El morado, pues también me sirve, porque viene la representación, también con la sangre. Recordemos que están los cardenales, que vienen con ese color precisamente, y aquí es donde se implica a lo que es uno de los, si no el que más manda, que es el Vaticano. La Tríplice Corona, ya sabéis que es el Vaticano, la pequeña ciudad de Londres y Washington, D.C., que no es Distrito Central, es Distrito de Columbia, y que son completamente independientes a los países en los que creemos que están integrados. El Vaticano es un estado propio, la pequeña ciudad de Londres, en Londres lo mismo, es el centro financiero, y Washington, pues ya estamos viendo, ¿no? También lo que significa. Es una ciudad, es un país en sí, un mal llamado país, pero mejor llamado que cualquiera de los demás mal llamados países como México, España, Argentina, que nos lo ponen en letras mayúsculas como marca y que lo hemos estado consintiendo. Perdón porque me he desviado un poquito, pero fijaros la relación que va teniendo una cosa con otra. Está muy bien. Si seguimos avanzando, a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros nos identificamos con el personaje que ellos nos han hecho crear. Es decir, hijo de, familiar de, estudiante,
no sé, cualquier profesión que vayamos a ejercer, si hemos hecho la primera comunión, si no la hemos hecho. Todo eso son identificaciones con el personaje, desde el mundo de la conciencia. Y desde el mundo de la soberanía es exactamente igual. Tú tienes un personaje, que es el DNI, y tú te identificas con el personaje y le das vida al personaje. En el momento de que tú dejes de darle vida al personaje, tanto al DNI como al personaje que le han incorporado a la conciencia, automáticamente te desligarías de la dualidad en la cual estamos existiendo. ¿Qué ocurre? Ocurre que a la gente se le ha involucrado tanto en el juego que muy pocos se plantean que no son el personaje. La gran mayoría están completamente identificados con ese personaje. Y en el mundo de la soberanía, como digo, pasa exactamente igual. ¿No, Jorge? Claro, solamente hay que hacer una pregunta a la gente. Igual os acordáis de cómo viene vuestro nombre escrito en vuestro DNI o célula de identificación que decíamos la semana pasada, o el mes pasado, perdón. Primero nos preguntamos nosotros, ¿qué soy? No es que digamos que hoy es martes, sino ¿qué soy? La gente se autoidentifica con sus logros, con sus licencias, cuando somos pequeños nos preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Lo identificamos con una profesión, no lo identificamos desde el ser humano, ¿no? Desde el interior. Yo he venido aquí a evolucionar, a experimentar, no, nos llevan por ese lado y consiguen que nos atemos a cosas. Aquí es donde viene la identificación real del ser. Cuando descubres que aquí venimos sin nada y nos vamos sin nada, pero en el transcurso en el que estamos aquí creemos que tenemos cosas. Y digo creemos porque si ya he comentado el asunto de los chiquillos, también os invito, de la misma manera que comentábamos en el programa anterior, fijaros, programa, porque nos llevan programando. Esto, Fran, luego lo explicará con el tema de lo que son los programas, ¿no? Pero esto forma parte de esa programación. Tenemos que leer todos los documentos que pensamos que hacen que nosotros seamos propietarios de algo. Si los leemos bien, nos daremos cuenta de que no somos propietarios de nada. Nos hacen creer, pero después por eso el coche se lo lleva a la grúa, porque eres titular, nunca propietario. Las viviendas, aquí en España, lo que se está haciendo es cobrar impuestos, que ya hablaremos también de eso dentro de lo que es el mundo comercial, por heredar una casa. Cuando tus progenitores han peleado para que tú la tengas y resulta que sigues pagando anualmente un impuesto que aquí en España se llama IBI al verdadero propietario de la casa. Entonces, creemos que tenemos las cosas, creemos que vamos a acaparar algo. Nos han dicho que los egipcios, pues que en sus tumbas, que eran las pirámides, se metían con un montón de riquezas. Todavía hay que investigar porque hay que revisar absolutamente todo. Las pirámides nunca fueron tumbas. Nunca se encontró nada dentro de esas pirámides. Fueron aparte. Las pirámides tenían y tienen otra función. De esto pues ya hablaremos en otros momentos, ¿no? Pero la pregunta que yo le haría a la gente, ¿qué sienten que son? Porque el que es médico te va a decir, yo soy médico. El que es policía te va a decir, yo soy policía. Y es lo que está haciendo referencia Fran. Al final tomamos la actitud de lo que ellos han creado sin recuperarnos a nosotros. Espero haberme expresado bien con esto. Sí. Sí, muy bien.
Entonces, partimos de un humano que proyecta una conciencia, el cual ya ha pactado, ya ha contratado con conciencia sólida. Ahí meteríamos pues Lucifer, el arquitecto de la Matrix, los Cthulhu, los Kraken, los arcontes, los dragones, los reptilianos, los grises, las mantis, los insectoides, etcétera, ¿vale? Todo eso son arquetipos que son las conciencias sólidas y son los que te dan la posibilidad de poder venir aquí a experimentar. O sea, si nosotros no venimos aquí a experimentar, solo seríamos una onda flotando por el universo y punto. No seríamos más. Entonces, como queremos experimentar y queremos experimentar poder tocar, poder besar, poder abrazar, poder sentir que te dan una paliza, poder cualquier cosa que queremos experimentar, la vamos a tener que experimentar aquí, no hay otra forma. Con lo cual, por ese motivo es por el que nosotros aceptamos esa contratación. Luego vienen subcontrataciones, es decir, contratos que ya están acordados, igual que en el mundo de las hipotecas, por ejemplo, se subrogan. ¿Por qué? Porque no tienes suficiente, en este caso, energía, porque estás enfermo, por ejemplo, ¿y qué hace? Pides salir de la enfermedad. ¿A quién se lo pides? Pues a cualquiera de ellos. Y cualquiera de ellos dice, vale, yo te otorgo salir de esa enfermedad, pero ahora vas a tener que estar viniendo pues 10 retornos más, 20 retornos más, 1000 retornos más de los que ya tenía acordado. ¿De acuerdo? Eso es una subrogación de una hipoteca, claro como el agua, ¿vale? Luego, como decía Jorge, todo eso se tiene que basar en algo. ¿Dónde se basa? Se basa en la mente. La mente es hackeada por lo que nosotros tenemos más olvidado de todo. Porque a nosotros nos hablan de que la mente es el enemigo, de que el ego es el enemigo, pero no, solo tenemos un enemigo real, y ese enemigo real es la psique. La psique es la que nos va a meter en el torbellino de la emocionabilidad, y el torbellino de la emocionabilidad es lo que nos lleva a esta frase que quiero que la grabéis. Mi vida está llena de terribles momentos que nunca viví. Porque la psique lo que hace es meterte en una ilusión en la mente. Y esa ilusión en la mente te lleva a no ver salida. ¿Qué le pasa a la gente cuando acaba suicidándose porque no puede pagar una hipoteca? Que no ve solución. ¿Qué haría un soberano? Va a haber una solución y lo va a solucionar. ¿Qué hace un ser consciente? Ve una solución y lo soluciona. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad, que no ha querido o que no le han dado esa oportunidad de poder expandir su conciencia y que acaba llegando a esos extremos por ese motivo. Y las conciencias sólidas lo saben perfectamente y lo fomentan, porque su función es exprimirnos mientras que estemos aquí lo máximo posible, igual que hace un banquero cuando estás contratando una hipoteca. Te exprime al máximo, igual que hace un gobierno, igual que hace cualquier funcionario. Cualquiera que esté trabajando para el sistema es un sinónimo de las conciencias sólidas. Y lo que hace es exprimirte al máximo para que tú no veas una salida al gobierno que hace la psique sobre ti. Jorge, cuando quiera. Sí, Adelante, sí. Jorge. Yo únicamente voy a tener que añadir un par de cositas, porque para poder explicar mejor esto, o sea, y lo tenemos
ahora palpable. Ahora estamos en un momento del apocalipsis, que es cuando se están revelando absolutamente todas las cosas, el que quiere ver y el que quiere escuchar, el que no, ni ve ni escucha, y lo estamos viviendo en nuestras carnes. Como muy bien ha dicho Fran, todos son contratos. Entonces, lo que voy a aclarar es, voy a tratar de que veamos también los que están en la fama, sabemos que han contratado y hacen sus rituales, hacen sus cositas, pues para tener esa fama, ¿no? Después vienen los subcontratos. Cualquier contrato te esclaviza, a no ser que conozcas el mundo de los contratos. Y en este caso, ahí es donde están las dos vertientes o el paralelismo que comenta Fran. Está el espiritual y está el de el avatar que quiere experimentar en este mundo y que el libre albedrío se deja libre, pero te van llevando a que tú elijas dependiendo de el mundo de colorines en el que te quieran meter o en el que tú quieras meterte. Quiero ser millonario, pues entonces quiero ser cantante y tienes que pasar y contratar con esta clase de gente que después ya estamos viendo que te someten a ciertas cosas, ¿no? Rituales. Están también los subcontratos. El certificado de nacimiento es un contrato, vuelvo a repetir. Somos material genético artificialmente diseñados y programables. Vuelvo a repetir el tema de los programas, por eso se llaman programas de televisión, que tienen una patente. La televisión tiene una patente y es un arma militar. Igual que la telefonía, igual que lo de las antenas. Hay cosas que no se pueden decir y fijaros que tenemos que andar buscando palabras y a lo mejor inventándonos palabrotos para evitar esta serie de control en cuanto a nuestra libertad de expresión. Y lo estamos consintiendo. Hay gente que, y sobre todo en los menores, porque siempre se va a la parte más débil. Y lo estamos viviendo aquí en Europa, yo creo que a nivel mundial, porque esto está pasando en Canadá, está pasando en Estados Unidos, pero en Europa ahora mismito, y hoy precisamente, aunque estén todos los agricultores, ganaderos, pescadores, todo lo que es ese llamado sector primario, que de esto podríamos hablar también precisamente por qué han consentido y por qué se encuentran en la situación en la que se encuentran, pero es porque todos hemos sido llevados y hemos consentido a que nos lleven, pues por mucho que estén saliendo y estén siendo ocultados por los más media, pues en Bruselas pues les ha dado igual y continúan con algo que es antinatural. También aquí en España ha salido que pues el barbijo, ¿vale? Pues que no tenían ninguna base científica ni médica. Esto llevábamos nosotros, tanto Fran como yo, diciéndolo desde hace cantidad de años en cuanto, bueno, desde que empezó toda esta historia, que se repite, que la historia se repite, porque esto ya se hizo en 1916, 17, por ahí, y gracias a Internet, que cada día está más capado, pero gracias a Internet podemos corroborar estas cosas que algunos hemos leído en algunos otros sitios y que ha habido mucha gente pues que ha ido compartiendo o que está más experimentada en esos asuntos y nos han informado de todo esto. Entonces, la información es poder. He dicho que iba a decir dos cositas, pero he dicho alguna que otra más, perdonadme. No pasa nada, gracias por completar. Vale, para entender los programas, yo solamente haría una pregunta. Mi pregunta es, ¿qué habéis hecho en vuestra existencia por vosotros mismos? Es decir, ¿habéis estudiado por vosotros mismos? ¿Habéis tenido una profesión por vosotros mismos? ¿Habéis sido de un equipo o de un partido político por vosotros mismos? ¿O ha habido una corriente, ha habido un familiar, ha habido algo, un maestro, algo que os ha inducido a tomar un camino determinado?
Generalmente, todos en algún momento hemos recibido influencias de alguien. Pues ese alguien está programándote. Todo lo que no sea una decisión propia, con todos los parámetros delante tuya, es decir, sabiendo todas las posibilidades delante tuya, y una elección libre, es una programación. Y ahí podía entender que todos hemos sido manipulados en algún momento. Absolutamente todos. Y el que diga que no ha sido manipulado, directamente le puedo decir que está mintiendo. Porque todos hemos hecho algo por el programa Familia, por el programa Sociedad, por el programa Carencia, por el programa Miedo, por el programa bueno, es que hay tanto y tanto y tantos programas distintos por los cuales, como bien dice Jorge, nos llevan. Porque un programa es una forma de cortarte una salida. Mira, había una historia que decía cómo es posible que un cerdo libre, es decir, lo que nosotros conocemos como un cerdo pata negra, un jabalí, acabe encerrado en mitad del campo. Y te quedas alucinado, porque la forma de hacerlo solo consiste en ponerle delante algo que para empezar el cerdo ni conoce, pero que le viene muy bien, que son unos granos de maíz en el suelo. Tú le pones al cerdo unos granos de maíz en el suelo y el cerdo se acostumbra a ir a ese punto a comer el maíz. A partir de ahí, solo tienes que ir poniendo vallas paulatinamente. Cuando llega el último día, al cerdo le vuelve a poner su comida, el cerdo se vuelve a meter dentro y tú cierras la jaula. Y el cerdo está encerrado completamente. Y era libre, pero está encerrado ya. Pues eso nos ocurre a nosotros. Eso lo han estado haciendo en el Amazonas, en África, en todos los sitios. ¿O qué creéis que son las campañas de la ONG que van a vacunar a los niños a África? ¿O que van a que los niños de la selva amazónica conozcan la televisión y conozcan el frigorífico y conozcan la tecnología? Es una forma de encerrarlos, porque cuando ellos ya tengan la necesidad de ese producto, llegarán y le dirán, vale, pues ahora tú tienes algo que nosotros queremos, que son tus tierras. Así que fírmame este contratito, te quito tus tierras y a cambio te sigo dando esa luz durante un tiempo. Y cada vez te pondré esa luz más cara, hasta que acabes como acaban los indios, por ejemplo, en la reserva americana, drogados, borrachos, y le habían arrebatado sus tierras, si no fuera porque alguien en un momento determinado empezó a luchar por ellos y a recuperar las tierras para ellos. ¿Vale? Sí, cosas que esto no os lo dicen en la tele. Esta información de todos estos pasos que ha dado, pues, que han dado las tribus, las diferentes tribus que se han dado cuenta de todo esto, pues han estado haciendo. Este viaje sí que voy a ser muy breve. Y me he callado como una zorra. Como ahora zorra, y perdón porque he dicho callado. Pero es que ahora en España zorra se puede decir tranquilamente. Se va a ir a Eurovisión con una canción, vamos, de zorras. Y pues sí, he sido una zorra porque me he callado, no le he querido cortar ni le he querido ayudar a Fran, porque poderoso Dios es don dinero. Porque eso es lo que nos mueve absolutamente a todos. Y si supiéramos que el dinero que tenemos ahora mismito está mal llamado, porque no está respaldado absolutamente nada, y por eso estamos viviendo un cambio de paradigma en cuanto a esto, y estamos viendo una batalla entre los de arriba, en la banca,
para que si Bitcoin, que si ETFs, que si CBDCs, que si... estamos viendo una guerra. Los que estáis de alguna manera viendo este mundillo económico moderno, lo vais a captar a la primera. Todo el mundo va a conseguir más con el mínimo esfuerzo. Esto la Biblia lo dice. Y eso que la religión es la que mayor nos ha esclavizado, porque es la que nos ha abandonado en el mar y es la que aplica la ley de almirantazgo o ley marítima. Y te puedes recuperar a los 7 años, pero vuelvo a repetir, poderoso Dios es don dinero, pero también tenemos unas necesidades básicas. Tenemos el aire, tenemos el agua y tenemos la comida, como muy bien ha explicado Fran, con el asunto de los cerdos y cómo les ponen las vallas. Es lo que estamos viviendo ahora mismito. Si no plantas las semillas que llevan copyright, entonces mal para el agricultor. Y ellos ya sean, ellos, los que nos llevan, pues ya se han hecho, que la gente pensaba que era todo por nuestro bien, porque claro, como todo lo hacen por nuestro bien, pensaban que estaban haciendo, en caso de aquí que hubiera una catástrofe mundial, tenían las semillas genuinas, las tenían guardadas en un búnker que hay en el norte, en Finlandia o en... Bueno, Svalbard, ¿no? En Islandia. Y ahora estamos viendo el asunto de cómo nos están gestionando la comida, nos la están quitando y nos están llevando a un embudo. Por eso están los agricultores, los ganaderos, los pescadores, están en guerra, porque estamos en guerra todos. Lo que pasa es que llevamos en una guerra desde hace un montón de tiempo. Ahora están viniendo las consecuencias, porque es una guerra para nuestras mentes, como muy bien explica y explicará Fran con el tema mental, ¿no? Lo que os ha comentado con el asunto mental. Y ya con esto finalizo esta parte. ¿Recordáis a alguien que dijo, dame el control del dinero y con eso controlaré todos los países? Sí. Vale. Pues, como dice Jorge, tenemos que entender que todo es una cárcel mental, una cárcel en la que nos inducen a creer las cosas, a pensar las cosas. Pero de ahí se puede salir. Y eso es lo que vamos a ir viendo en todo este tiempo. Vamos a ir viendo que no solamente hay una mente, una psique, una programación, unos engramas, que son actos que ocurren en nuestra existencia, que nos marcan tanto que cuando después ellos nos ponen en la situación determinada, se activan y nos provocan enfermedades, psicopatía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso son programaciones. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando a los niños se les pegaba con la regla en el colegio? Pues eran parte de esas programaciones. ¿Os acordáis cuando los profesores te podían gritar, insultar? Cuando estaban los manicomios repletos de gente sufriendo electroshock. Cuando llegó la época de los golpes de Estado, donde la vida de los seres humanos no valía nada por ser simplemente diferente al que estaba en el poder, todo eso fue un experimento que se hizo con la humanidad para que cuando llegara el momento determinado, la humanidad entera se rindiera ante lo que ellos pretendían hacer. Y eso, como bien dice Jorge, es lo que se llama nos llevan, porque no estamos pensando, no podemos ni siquiera imaginar desde cuándo viene toda esta historia. Pero viene mucho más atrás, viene desde la época de los zares, cuando se creó la escuela, cuando empezaron a meter a la gente, a los niños, porque hasta ese momento a los niños lo educaban la madre sobre todo en casa, porque el padre estaba trabajando, y no es nada ultrajante
que la madre esté en la casa mientras que el padre está trabajando, y no es nada ultrajante que la madre sea la que esté trabajando mientras que el padre esté en la casa. El objetivo es que haya un punto de enfoque, un centro de gravedad en la casa para que el resto de la familia gire en torno de él. Lo que han hecho la élite, lo que han hecho las conciencias sólidas, es romper eso también, romper la familia desde el núcleo. La familia ya no tiene núcleo porque el padre y la madre están trabajando. El núcleo de la familia es un televisor y el televisor es el que dice todo lo que pasa en el mundo. Por eso la gente, cuando llega el televisor, y por eso los políticos, que lo saben muy bien, son los que ahora financian a todas las televisiones. Ya no hay ninguna televisión en el país que no pertenezca o no sea financiada de alguna forma desde el poder directamente. Con lo cual, ¿qué información te va a dar la televisión? La que quiere el poder, ni más ni menos. Cuando consiguieron esa batalla ganarla, ¿qué han hecho? Han ido a por los youtubers, porque sabían que la gente iba a salir del mundo de la televisión y se iba a ir a la alternativa. ¿Cuál es? Internet, los youtubers. Y los youtubers son pagados y financiados por el poder también. Muchos de los youtubers son pagados y financiados por el poder. Y ya hay pocos youtubers que puedan decir la verdad tranquilamente, porque la mayoría de los youtubers cobran de YouTube. Y al cobrar de YouTube, YouTube es tu dueño y te pone las normas. Y si YouTube dice no puedes decir aguachinche, no puedes decir aguachinche. Y tienes que decir la palabra perro judío para que te la acepten. Como dice mi compañero Jorge, pido perdón por decir aguachinche. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que, como bien dice Jorge también, poderoso dueño es don dinero. Es decir, el poder lo tiene el que tiene el dinero, y el que tiene el dinero es el que crea los programas y el que crea los engramas, y es el que está detrás de la psique para controlar a la humanidad. Y la psique es el oponente de la humanidad. En el momento de que la humanidad consiguiera vencer la psique, automáticamente, he dicho automáticamente, la mente saldría de su cárcel. Mientras tanto, seguiremos estando en la cárcel y nos seguiremos creyendo toda la película, cuando la película dejó de ser una película, como nos cuentan, de una pesadilla, y sigue siendo exactamente igual. Sigue siendo una experimentación, sigue siendo algo que nosotros contratamos para poder crecer y expandirnos como conciencia. Si en este momento hay tantos psicópatas y tanta historia en el mundo, es simplemente porque hay humanos de origen que están decidiendo venir a experimentar que ellos son los psicópatas. ¿Por qué? Porque hay humanos que tienen que despertar y abrir conciencia. Y no es nada negativo. Lo negativo es como nosotros nos tomamos todo ese accionar. ¿Vale? Recuerdo, no sé en qué año fue, hace ya bastante tiempo, hubo un terremoto en la India, 100.000 muertos. Y la gente se preguntaba cómo es posible que se pudiera permitir que 100.000 seres humanos murieran en un terremoto. Y la respuesta era muy simple. Esos 100.000 o 50.000 de los 100.000 vinieron expresamente a vivir la muerte en el terremoto para concienciar al resto del planeta de que no íbamos por buen camino. Y así es el juego.
Porque ellos sí saben que si te matan a Mario Bros, tú empiezas de nuevo la partida y no ha pasado nada. Somos nosotros, nos creemos que si nos matan a Mario Bros es el final de todo y que ya no hay posibilidad de nada más. ¿Por qué? Como decíamos, porque nos identificamos con el personaje. Y mientras que no dejemos de identificarnos con el personaje, lo viviremos así, tal cual. Exacto. Voy a decir, en cuanto al comienzo de lo que ha comentado Fran, lo voy a resumir. La sangre, o sea, perdón, la letra con la sangre entra. Eso que se refería con la vara que aquí en Corporación España, o en España cuando la primera E iba en mayúsculas y el resto en minúsculas, pues estábamos siendo adoctrinados. Adoctrinados quizás también con unos conceptos equivocados, pero que nos hacían creer que íbamos evolucionando. Tenemos que recordar también la creación de las guerras, cómo se creó la Primera Guerra Mundial. Perdonad. A la gente y ser conscientes de lo que significó todo eso. Te iba alguien de uniforme a tu casa, decía que el padre y los hijos estaban en momento para pegar tiros, iban al frente y se estaban pegando tiros entre un bando y otro. Aquí en Corporación España lo hemos tenido con una guerra civil entre hermanos. Lo que la gente no cuenta eran las envidias que tenían algunos hermanos para hacerse con las tierras de otros hermanos y que eso hacía que tomaran parte de un color o de otro. Aquí en España eran los rojos, los azules, pero fijaros que esto es a nivel internacional. Mucho ha tenido que ver todos los medios de comunicación, ya no la televisión fue a posteriori, pero ¿quién tenía el control en aquel momento de los periódicos? ¿Quién te daba la información? ¿Y quién sabía leer en aquel momento también? Y el que no sabía leer era completamente esclavo de todo, porque el desconocimiento es lo que están buscando y la información es poder y el conocimiento es poder. Entonces, tenemos que identificar estos parámetros para después empezar a actuar y accionar, mejor dicho, porque actuar, fijaros también, actuar viene de donde viene y esto es de donde viene la palabra persona, que es una máscara y que es un teatro. Y estamos viviendo un teatro en el que nos van llevando ruido tras ruido, nos van llevando a donde ellos quieren, pero somos nosotros los que tomamos la decisión. Por eso es tan importante identificar estos parámetros desde un inicio. Anteriormente, hace ya muchos años, hablábamos de la cueva de Platón. Es lo que estamos viendo y viviendo ahora mismito también. En cuanto a lo del terremoto y la decisión de los que venimos a experimentar y tomamos una decisión de entrar en ese, bueno, perdona por la repetición, pero en esa decisión, venimos a experimentar. Pero fijaros qué casualidad con lo que nos han hecho, que ahora dicen que no, que ellos nunca nos obligaron ni nada, pero hemos tenido que respetar el libre albedrío, hemos tenido que aguantar las acusaciones, señalamientos, en cuanto a la decisión de tomar la última medicina experimental. Y estamos viendo las consecuencias, pero los que están encima sufriendo o padeciendo estas consecuencias son incapaces de verlo porque tenemos el ego todos tan grande que cómo nos vamos a equivocar o cómo papá gobierno se va a equivocar si lo que hace es por nuestro bien, porque hemos elegido democráticamente a alguien. Y Fran lo ha explicado perfectísimamente, ni democráticamente ni nada. Son unos psicópatas que han venido aquí a lo que han venido, que además lo hacen por el dinero, el falso dinero, por el poder. Pero esos son los que estamos en la olla, porque los que están fuera de la olla ya tienen el poder que nosotros le hemos otorgado. Son aquellos que dijeron, dame el poder del dinero o dame el control del dinero y tendré, o sea, dame el poder, dame el control del dinero y tendré el control de los países. Pero estos son los visibles. Hay más por encima de todo esto.
Y te das cuenta cuando empiezas a escarbar, cuando empiezas a tirar del hilo, cuando verdaderamente te afecta y te implicas. No te dejas llevar y no confías, porque los asuntos que tenemos a nivel mundial hoy por hoy es por esa confianza que yo me quedo alucinado. ¿Cuándo un político ha dicho la verdad? Y cuando, si sabemos que los políticos mienten, ¿cómo han sido capaces de que nosotros creamos que en esta última ocasión nos están diciendo la verdad? Yo creo que nos lo tenemos que mirar un poquito, ¿no? Otra que dicen es que murió, por ejemplo, Jacobo. Ya. ¿No? Es que tanto nos lo creemos, ¿no? Sí. ¿Qué tanto será cierto? ¿Qué tanto habrá tomado otra alma, otro cuerpo? Otro avatar, exacto, porque también se hablaba con anterioridad el anterior de ese mismo clan familiar que había recibido no sé cuántas operaciones y ya sabemos el asunto de ciertas actuaciones con chiquillos y con adultos sanos de robar órganos y cosas de estas. O sea, hay muchas veces que tenemos memoria de pez. De comerciar órganos. Hay una película que os la recomiendo ver, se llama Eternal, no Eternals, ¿vale? Que esa es de Marvel, sino Eternal, que ya te ponen una paradoja, y es la paradoja de el millonario que sabe que va a morir y que transfiere su conciencia, pongámoslo así, a otro cuerpo. Con lo cual, para ti deja de ser él, porque tú ya no lo puedes identificar con su avatar, y él sigue existiendo en otro cuerpo, joven y funcionando perfectamente. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos de toda esa gente que de buena primera aparece en el mundo de los altos comercios, que no los conocía nadie, son algunos de los que ya estén haciendo eso? Porque si eso, y siempre lo he dicho, si eso te lo ponen en una película, que es donde te ponen la realidad disfrazada de ciencia ficción, ¿qué tecnología no tendrán ya? No se oye, Agustín. El famoso primado positivo del que hablas, ¿no? Claro, el primado positivo, porque todo el mundo habla de primado negativo, pero no se da cuenta si tú el primado negativo lo pasas por la conciencia, es decir, lo llegas a comprender, te das cuenta que es un primado positivo, porque lo que te están dando es una información completa, ¿vale? El otro día, una entrevista que hice para Argentina, salió uno escribiendo en YouTube y lo único que ponía de pega a lo que yo estaba diciendo es que mi argumento lo estaba apoyando en película. Y yo me partía de risa cuando leí el comentario porque decía, ¿cómo no quieres que lo plasme en película si es la única forma de que puedas ver un ejemplo? Si eres tú el que cuando estás viendo esa película te cree el rollo de que es ciencia ficción. Yo, que conozco una parte muy pequeña de la realidad, sé que lo que me están contando ahí es cierto. Por lo tanto, imagínate la tecnología que manejan, cuántos años nos aventajan. Si los militares nos aventajan 40, 50 años, estos seres que pueden hacer un cambio así, ¿de qué estamos hablando, no? Pues ahí está. Ahí está. Y no lo llames conciencia, ¿vale? Yo lo he llamado conciencia entre comillas. Llámalo el trasvase de la mente. El trasvase de la programación, el trasvase de los recuerdos. Acordaros que hay otra película por ahí, que Jorge nombra mucho, Minority Report, donde a la gente se la detenía porque se metían había alguien que se metía en sus pensamientos y adelantaba lo que iba a ocurrir. Y cuando veían lo que iba a ocurrir, antes de que lo hicieran, iban a detenerlo. Se llamaba precrimen.
Bueno, pues ya no se están hablando de que habría que adelantarse a la gente que va a cometer un asesinato para detenerla antes de que lo cometa. ¿De dónde sacan eso? Sí, qué locura. ¿Entiendes? Fijaros, Es así. Fijaros, porque de la misma manera que estamos hablando de primado y que está muy de moda, porque todos nos llevan con modas, incluso la ley natural se convirtió en su momento en moda y ahora está volviéndose más moda, pero de otra manera, porque nos llevan y nos hacen pensar a algunos y otros se dejan llevar por lo que les gusta, que es lo que oyen, ¿no? Yo escucho a todo el mundo, al que me gusta y al que no me gusta, para poder discernir. Ellos lo que aplican es una disonancia cognitiva. O sea, nos rompen esa mente que creemos que somos y lo hacen a través de esas películas o dibujos animados. Hay muchos cortes en YouTube y en otras redes sociales de películas que avisaban de lo que ocurrió en Manhattan en septiembre, ¿no? de 2001. No nos acordamos de lo que ocurrió en Oklahoma en el 94-95 y lo que ocurrió en diferentes países con anterioridad. Incluso es posible que la creación de la Primera Guerra Mundial viniera también por un modo de estas características que lo llamamos el ataque de esa bandera falsa, a ver si esto el algoritmo no lo pilla. Pero si os dais cuenta, después la gente puede pensar, no, eso son casualidades. Vamos a ver, cuando yo estoy realizando una película, creo el atrecho, o el atrecho, como digan, como se diga bien. Yo es que soy muy malo para decir las cosas bien. Pero cuando te lo ponen en dibujos animados, eso se ha dibujado clarísimamente. Y eso va con una intencionalidad. Y esos ataques subliminales que hemos tenido en publicidad durante años y años, todo esto viene de MK Ultra, viene de la CIA, eso es lo que comentan algunos. Ojo, que viene de mucho más. Viene el control de las masas. La masa es estúpida, el individuo es inteligente. Y precisamente por eso lo de las redes sociales. Y lo que hagan los demás, porque yo es más fácil que mejor que no piense, ¿no? Ya han pensado por mí, pues bueno, pues estará bien. Serán las cosas así. Por eso hemos visto últimamente filas de chavales de todas las clases, para dar su consentimiento a que les lean el iris del ojo, estos datos biométricos, que lo llevan haciendo desde hace un montón de tiempo, y como nadie se queja, nadie lo ve, pues entonces pues ellos continúan hacia adelante en esa materia, porque tienen varios ramales establecidos. En algunos nos damos cuenta o nos hacen dar cuenta y retroceden un poquito, pero dentro de 10 años continuarán con ese ramal, con las intenciones de ese ramal. Pero fijaros la importancia que lleva, si alguno conocéis el asunto o iba a decir la técnica, pero el conocimiento de la iridiología, lo que es el diagnóstico a través del iris, del ojo, es que ahí puedes saber los abortos que has tenido, las dificultades que tienes, por qué tanto interés en que pongamos el ojo y que sea un reconocimiento con el ojo para abrir las puertas o para abrir las cajas fuertes. Porque si yo soy un ladrón, si yo fuera un ladrón, le arranco el ojo y abro el móvil, abrir las puertas con el móvil. Eso es lo que estamos llamando evolución. Te roban el móvil, te piratean el móvil y ya está. O sea, nada dentro del mundo de la tecnología, dentro del mundo de la informática es 100% seguro. Lo que es seguro es lo mecánico. Los coches mecánicos con mecánica fácil son los que seguirán funcionando en breve, mientras que las nuevas tecnologías nos están diciendo que hemos evolucionado tanto que ahora teniendo un coche eléctrico pues podemos alcanzar hasta 400 kilómetros cuando con un diésel podemos alcanzar 1000, ¿no? O sea, son cosas absurdas que vamos consintiendo en base a esa programación que nos meten y sobre todo en base a esa presión social de los que se creen que están en un mundo un poquito superior, porque tengo este poder adquisitivo y mira, me voy a comprar las gafas estas ahora virtuales. Eso va a ser otro tremendísimo fracaso,
como lo fueron anteriormente las gafas de Google. Nos intentan llevar, pero los jóvenes sí que están adquiriendo lo que son estos conceptos, con lo cual antes o después serán instalados, serán reconocidos y serán las herramientas nuevas que estén creando la esclavitud. Por eso los de nuestra generación tenemos que ponernos las pilas, y no solamente por los jóvenes, sino también por nuestros mayores. Los bancos cada día no tienes trato con gente. Desde luego es que ahora tienes trato con gente, pero también son acólitos de esa tecnología, porque en el momento que les dices, bueno, yo quiero hacer esto, y te dicen, es que el sistema no me lo permite. Digo, pues coge papel y boli y lo apuntas aparte, ya, pero es que nosotros no hacemos eso. Bueno, pues demuéstrame que el papel está abolido y tal, porque tú ahora mismito me estás violando mis derechos, porque a lo mejor vas a correos y no te dejan poner tu nombre porque te llamas con un nombre muy largo y solamente hay 11 caracteres. Y tu nombre no entra entero, les da igual. Y nosotros estamos consintiendo cada día a que esto ocurra. Porque si no te quejas y no defiendes tus derechos, estás abogado al fracaso de tu vida, de tu existencia y de todo. Porque nosotros nos encontramos, cuando lo mandamos a juzgados, hay juzgados que cogen y que nos devuelven las cosas porque no está el nombre bien escrito. O sea, es que os digo la verdad, que si pensamos que también la justicia es justicia, bueno, lo estamos viviendo, ¿no? O sea, aquí en España tenemos ahora el caso de Alves, de Dani Alves, exjugador del Barcelona, que encima ahora ya lo que es la presión social están haciendo que la gente se olvide de lo que este hombre hizo y siendo acusado cuando sabemos de todo lo que está pasando en cuanto a este cambio de leyes y esta diferenciación de géneros, que es donde ponen el foco. No me puedo olvidar de Lola Flores. Hay españolitos, por favor, si diéramos cada uno una peseta, yo pagaría mis impuestos. Siempre hay un damnificado que es dentro del mundo del espectáculo, o alguien que es relevante, que es siendo seguida por mucha gente, en donde ponen el foco para decir, ¿os dais cuenta? Hasta este cae. Así que todos los demás a recibir la lección. Y ya os contaría de la Remel, porque ponen en el foco de los medios de comunicación a la Remel, a los que de alguna manera, esto tendríamos que hablar porque no prejuzgo, el prejuzgar es fraude, que es lo que está comentando Frank con el precrimen, porque esto lo tomamos un poco a chufla, pero el precrimen está ahora mismito en la gente que conduce con una copa, no una copa de más, sino con una copa. Porque ya se han ocupado ellos estadísticamente de criminalizar ese acto. Y eso que no estoy haciendo apología al alcohol, que sabemos también lo que significa, ni estoy haciendo apología a que la gente haga lo que le dé la gana, porque las libertades las tenemos que tener entre todos, y no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pero el multar, como lo han hecho, por no llevar el tapabocas, o sea, y ahora vemos lo que está pasando, ¿verdaderamente la gente se va a dar cuenta de esto? ¿Verdaderamente la gente va a ser capaz de vincularlo con lo demás que han estado imponiendo, sin nombrarlo? Y todos los que entiendan esto, yo creo que con estas palabras lo van a entender. Y por suerte hoy en día el algoritmo no lo va a entender, pero mañana sí. Ojo, por eso tenemos que ponernos las pilas ahora y no consentir. ¿Y cómo? No saliendo a la calle ni nada de eso, vía administrativa. Echemos este anzuelo a nuestros hermanos que están cumpliendo su labor, que no es labor, su trabajo en los funcionariados, ¿no? Trabajando para los gobiernos, los mal llamados gobiernos, para que se den cuenta verdaderamente de lo que están haciendo y a qué le están dando aliento, porque también son hermanos nuestros. Y esa es la manera de sumar. No como hacen ellos a través de imposiciones, de miedos, de multas y, en el peor de los casos, de porras o de ametralladoras. Exactamente. Pues ya tenemos una hora, no sé si quieran que vayamos redondeando, cerrando. Sé sí, que vamos a ver conceptos y bueno, pues ir abundando poco a poco, vamos conociendo.
y esta relación que estás haciendo, Fran, con la parte bonita, pues muy, muy complementaria. Sí, veo una pregunta, aunque no esté en mayúsculas, pero hay una pregunta que hace Irene, sí, que dice, ¿quién creó la psique? La psique la crean las conciencias sólidas. Esos son los que crean la psique. La psique solo está unida al avatar. Solamente en el momento de que nosotros salimos del avatar, salimos del personaje, salimos de creernos toda esta película y empezamos a vivir al margen de ello, la psique ya no tiene poder sobre nosotros. Porque es el oponente que deja de ser oponente porque nosotros ya sabemos su juego. Cuando sabes su juego, puedes pararlo. Es lo que ha repetido un montón de veces Jorge cuando dice, nosotros no hicimos las reglas, pero ahora sabemos cómo jugar con ellas, ¿vale? Entonces, pero ¿sabes? aún así hay que defenderlos, porque si no el día de mañana va a ser un reventadero. Claro, claro. Luego, pregunta también, ¿existen en varias dimensiones? No, existe solamente unida al avatar. O sea, en la 3D reflejo de la 4D, que es donde realmente se está jugando todo. ¿Vale? Y luego pregunta, si somos avatares, venimos a experimentar, ¿es para generar energía? No. La generación de energía es consecuencia, pero no es la causa de que vengamos a experimentar. Venimos a experimentar para llegar a experienciar, que es muy diferente. Tú puedes experimentar durante 2000 años y no haber conseguido ni un gramo de experienciación. Es decir, puedes tener toneladas ¿cómo se llama? De grama, toneladas de grama y no haber cogido nada de oro. ¿Vale? La grama es toda esa experimentación que has vivido y el oro es la experienciación, que es lo que vas a vivir en alta vibración. Todo lo que se vive en alta vibración queda guardado en un disco duro. Esa es la experienciación y a eso venimos. Lo que pasa es que por el camino la psique se encarga de crear situaciones en las cuales nosotros vamos a entregar nuestra energía. ¿De acuerdo? Esa energía endoplasmática de cada uno de nosotros se va a entregar a la psique y las conciencias sólidas la van a utilizar para alimento y también para crear nueva tecnología. Para que entendáis algo, así a grosso modo, la luz es una tecnología. Cuando hablamos de una quinta dimensión luz, cuando hablamos de luz y oscuridad, estamos hablando de una tecnología que manejan las conciencias sólidas. La conciencia se mueve en luminiscencia, no en luz. Entonces, lo que han hecho es crear una copia de cada una de las dimensiones y la han creado en luz. Y de ahí vienen los famosos maestros ascendidos, los que vienen de los pleyadianos, los Urman y toda esa gente que viene. Y los que están recibiendo mensajes, ¿vale? Los youtubers que están recibiendo mensajes, lo están recibiendo directamente de la quinta dimensión luz, no quinta lumínica. ¿De acuerdo? Para que entendamos la diferencia. Una cosa es tecnología luz y otra cosa es luminiscencia.
¿Vale? ¿Cuál de esos dos sería la positiva? La positiva es la luminiscencia. Y la negativa es la luz. Por eso la famosa historia del túnel de luz. Ve a la luz, ve a la luz. ¿Dónde vas? A meterte de nuevo en el holograma. De cabecita. ¿Vale? Vale. Jorge, ¿quieres cerrar con algo? Poco que añadir, pero sí. Puedes conocer, pero si no haces entonces, y finalizas esas cosas, entonces no tienes esa experienciación a la que se está haciendo referencia Fran. Muchos construyen castillos en el aire o en su mente, pero después hay que proyectarlo en esta Matrix, en ese 3D. Pues esto es igual en todo. Y tú eres el que decides. Y también, pues, recordar que todo ocurre en un mismo punto, que el tiempo no existe. Que se dan todas las experiencias. Otra cosa es que cada uno esté en ese punto de esa vivencia. Vivencia como vida. Porque sabemos que estamos en una Matrix. Esto cada día está siendo más descubierto, o sea, más puesto a la luz, y ese conocimiento de los años 60 que fue capado en aquel momento. Entonces ahí es donde está la importancia del que el conocimiento o la información y el conocimiento es poder de elección. Si te dejas llevar, entonces estás creando a otros lo que es su finalidad. Si cada uno de nosotros entendiéramos que somos luminiscencia y que hemos venido aquí a experimentar lo nuestro, lo que ellos están tratando es de que no experimentemos lo nuestro, sino de que creemos su experimentación. Así es. Hay una pregunta. Mi pregunta para Jorge es, ¿qué opina de todos los procesos que hace Ra? No sé quién es Ra. Sí, bueno, Ra es un homólogo, pero yo nunca nos conocemos. La pregunta concreta es ¿qué opino de los procesos que hace Ra? Bueno, pues libre albedrío. Libre albedrío. Yo a Ra le eché una mano cuando empezó con todo esto y estaba con Marpasio, con la ley natural. Si no hubiera sido porque algo nos puso en contacto, algo y no digo alguien, pues a lo mejor Ra no hubiera tenido esa experiencia. Lo que pasa es que después hay que respetar el libre albedrío de los caminos que vayan tomando cada uno. Después está el asunto de qué hacer con esos documentos, porque no consiste en tener documentos. Mi labor es, la mía en particular, es la de evitar cualquier tipo de documentación cuando lleguemos a una masa crítica. Lo que ocurre es que hay gente que pues lo deriva a unas necesidades de esta vivencia, de esta Matrix, y hace falta dinero. Entonces, pero hace falta también experiencia. Y bueno, pues tiene experiencia en lo que tiene experiencia. Pero no estoy poniendo con esto, aunque he dicho varias veces pero y perdón, no me gusta opinar de los demás, incluso, no sé quién ha hecho la pregunta, pero no me gusta cuando preguntan, noto cierta capciosidad, ¿no? Como para decir, está bien, está mal. No, cada una es... cada uno tendrá que elegir. Lo que ocurre es que en la experiencia que Fran también la conoce, hay mucho quitamultas. Mucha gente que va únicamente a quitar la multa. Y esto, si os estáis dando cuenta, es un tema de conciencia.
un tema de una filosofía de vida. Una vez que te has dado cuenta de que te han metido la mano en el bolsillo, pero que además te la han metido en el cerebro, entonces consiste en el no consiento, después que cada uno sea libre de elegir el camino. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones pues nos vamos al camino fácil, o que en principio es fácil, pero mi respeto a Ra, o sea, él ha tenido su experiencia, que yo no se la deseo a nadie, la que la ha tenido, igual que yo también ahora mismo actuaría de diferente manera en las situaciones que he vivido en el pasado. Porque mucho hemos hablado de empoderamiento, de empoderarse, pero no consiste en enfrentamiento, no hay que ser ni combatiente ni beligerante. Y tenemos la manera de remediar todas estas cosas de manera administrativa, como muy bien conoce Fran. Entonces, lo que ocurre es que algunos pues quieren lo fácil o creen que es lo fácil y a lo mejor no resulta tan fácil. Hay que conocer ciertas situaciones. Esto ocurrió también con la Remel en su momento, pero no es el programa ni la situación para hablar de ello. Espero haberte respondido. Pero tiene todos mis respetos, Ra. Aquí dice, ¿qué opina Jorge? ¿Ya opinaste? O tú, Fran, gracias, los he escuchado hace mucho tiempo y me interesa su opinión. Bueno, ahorita Jorge creo que pregunta de lo mismo de Ra y no sé si tú tengas opinión al respecto, Fran. No, yo me guardo mi opinión porque no tenemos mucho tiempo y estoy viendo que hay más preguntas. Porque Jorge, esa, por ejemplo, te pregunto por Freedom TV. Sí, bueno, Freedom TV es un canal que, como tú bien sabes, llevamos muchísimos años detrás de la realización de ese proyecto, que debido precisamente a la gente que pensábamos que estaba en unión, ¿no? Que estábamos vibrando en la misma sintonía, te vas dando cuenta que no ha sido así, pero ahora sí que se ha convertido en una realidad con gente que tengo que agradecer a Joe, a Inma, a Paqui, a Susi, a Silvia, a Edmore, a Felipe, me olvido también de alguno, bueno, a Manel, a Chema, a Xavi, un equipo importante, grande ya, o sea, que estamos consiguiendo cosas que no tenemos muchos medios y que no cobramos absolutamente nada, que ayer ya tuvimos el primer strike en YouTube, ¿Sí? pero que esto vamos a conseguir, lo que pasa es que estamos tan ocupados que esto es un mal menor, pero ya en su momento ya ayudamos a recuperar a alguien un canal, ¿no? Precisamente utilizando los remedios administrativos e identificando a los verdaderos responsables, no dejándonos llevar por entidades. YouTube es una entidad, pero hay unos responsables detrás que están tratando de que tu libertad de expresión, pues que no se dé. Entonces eso hay que defenderlo. Nosotros ya lo conseguimos en su momento y ahora pues tendrá que venir el momento en el que lo hagamos nosotros, pero no va a ser mañana. Tenemos unos asuntos de homólogos y de hermanos mucho más importantes como para eso. Pero tenemos eso en YouTube, pero sí que tenemos una plataforma, un servidor propio, que si queréis colaborar podéis poneros en contacto o queréis recibir cualquier clase de información, podéis poneros en contacto en este correo electrónico que es info@remel.live. Repito, info@Romeo Eco Mike Lima India Víctor Eco. Entonces podéis mandar ahí pues vuestras inquietudes y si queréis colaborar con ello. Estamos creciendo, bueno, estamos empezando, vamos a mejorar, esperamos para la semana que viene con equipos, porque la verdad que lo que está saliendo hasta ahora se está haciendo desde móviles de rango medio-bajo, pero lo importante aquí es la actitud. O sea, mi agradecimiento total al equipo, incluso a Confederación WebRemel, porque sin ellos y sin los que están apoyando, pues no sería realidad este antiguo proyecto que ahora es una realidad, como digo.
Jorge, hay otra pregunta también para ti que dice qué de importante es el copyright en el comercio. Pues es uno de los documentos que tiene mucho peso, es vital, y si os dais cuenta, cuando hemos estado hablando de la gente de Hollywood o de la gente de la farándula, de la música, pues firman contratos con firmas, con entidades, y se apropian, mediante esos contratos se apropian de los seres que cantan, que tocan instrumentos, son vitales. Son vitales. Si estamos hablando de comercio, lo que sí que puedo decir, porque esta información conlleva muchísima responsabilidad. Y me he quedado alucinado en muchas ocasiones lo que yo trato de exponer o de decir con lo que la gente interpreta. Entonces, aquí hay mucha responsabilidad tanto a la hora de divulgar como a la hora de escuchar, que no de oír. Entonces, el copyright es un documento de todo lo que son los remedios administrativos que hacemos, forma parte de lo que son los cimientos para poder seguir edificando hacia arriba, son cimientos fortísimos, y os puedo poner un ejemplo, o sea, patentes y marcas, si entendéis lo que significa, y sabiendo que todo es comercio y que somos los creadores, entonces consiste en proteger nuestra creación. Entonces los derechos de copyright los hemos visto en el caso Figo, en el caso Zidane, en los casos en los que también se censuran canales, pues porque hay un creador que tiene derechos de copyright y si no le has pedido autorización y te lo ha ofrecido de manera gratuita, o si no le has pedido autorización y no has pagado el canon correspondiente para poder utilizar esa creación de un tercero, entonces tienes problemas. En un mundo de comercio como es todo es comercio. Hasta la muerte es comercio. Ya hemos dicho que el nacimiento, es comercio, con lo cual, espero haber respondido, Osuna. Esta pregunta es para Fran. ¿Cómo puedo mantenerme fuera de la psique cada día? Mire, lo primero y fundamental es entender que ella no eres tú. Eso es lo primero y fundamental. Entender que tú eres una conciencia y que la psique, que es esa voz que te va a estar martilleando en la cabeza en cada momento de tu día, cuando algún vecino te grite, cuando vayas en el coche y alguien haga algo mal delante tuya y empiezas a escuchar un ronroneo, cuando te vas a dormir por la noche y hay un ronroneo que no te deja dormir o no te deja descansar, que es lo que realmente deberías de estar haciendo. Eso es la psique y eso no lo eres tú. Si empiezas por ahí, ya tienes el 50% de la batalla ganada. Ahora el resto es desprogramación. Exacto. Y es que además quiero añadir, o sea, y lo voy a relacionar con el tema hipotecario, con los bancos o con cualquier defensa que estemos haciendo. Ese ronroneo con R, como me gusta tanto decir con las R's, que las digo también, como dice Fran, es de tu mente, pero es que tenemos que tener en cuenta que también ellos tienen esas armas militares, como la televisión, como las antenas, que provocan. Tenemos muchas pruebas también de gente y denuncias de gente. Sabemos que están las armas que te pueden apuntar con un paraguas hacia ti, un paraguas invertido hacia ti, y pueden provocarte cambios, ya no solamente en tu cuerpo físico, sino también en a lo que se está refiriendo Fran, que algunos lo pueden denominar alma, pero que es lo que es. O sea, es verdaderamente ese eres tú y te están atacando. Y no han dejado de atacarte en todo momento. Desde la creación de los medios de comunicación, como hemos dicho con el tema de los periódicos, hasta ya pues la implementación de cierta tecnología a través de las televisiones
o no estamos viviendo un cambio. No nos hemos dado cuenta cómo aquí en España nos han cambiado, en 2 años nos hicieron hacer cambiar de aparatos TDT. ¿Por qué esos TDT, que lo único que tenían que hacer era emitir una señal, o bueno, no emitir una señal, sino el variar esa señal para que tú lo pudieras ver en tu aparato de televisión, ¿por qué tenían cámaras o micrófonos? Y eso os estoy hablando de los años 2000. Y ahora nos han hecho cambiar, que ya televisiones viejas ya no valen, sino que ahora necesitan, nos han llevado a que ha habido mucha gente que está cambiando de televisión por ello, o comprándose el Fire Stick, ¿no? El de Amazon o el de Google, para poder recuperar esa televisión. Yo, fijaros que no aconsejo ver la televisión a no ser que se tenga conciencia, porque sigue siendo programas y programas, programaciones y programaciones. Espero haber añadido algo bueno a lo que ha comentado también Fran. Pero hay que identificar al enemigo, y el enemigo somos nosotros mismos, que consentimos toda esa clase de ataques y no nos damos cuenta. Te preguntan qué te refieres con tirar por lo fácil, Jorge. Pues los quitamultas. Mira, es que tengo esta multa, mira, es que tengo esto, y yo lo que quiero es solucionar mi problema, punto pelota. A eso me refiero, y lo fácil también es que me hagan las cosas sin entender lo que verdaderamente se está haciendo. Nosotros ahora tenemos unas promociones para Sui Juris en las que explicamos cada documento, y hasta que no se entiende cada documento no damos el paso al siguiente documento, porque recuerdo también en un comienzo, cuando empezamos a hablar del bono del certificado de nacimiento, cómo la gente lo único que quería era el bono. ¿Te acuerdas, Fran? Sí. Todo lo derivaban a lo económico, cuando esto es una filosofía de vida y hay mucho más anteriormente. Y a mí me criticaban y me acusaban de que yo no decía nada. Y bueno, yo decía lo que podía decir en ese momento por la responsabilidad que conlleva. Porque es que después yo soy esclavo de lo que digo, pero no de los que los demás interpreten. Es a lo que me refiero de manera fácil, que me lo hagan, quitar la multa y ya me olvido. Y yo continúo con la vida que tenía con anterioridad. No, esto es un cambio de paradigma. Y esto consiste en que cada vez que más gente se entere, pues no hará falta hacer ningún papel, porque si todos divulgamos lo que verdaderamente nos cuestionamos todos, porque yo a la gente que conozco, todos saben que aquí hay algo que no cuadra, que va mal. Pero si no haces nada, hoy en Altran, en el canal de Telegram de Altran, pues he expuesto en una verborrea escrita, lo que pasa que la gente no lee, pues he puesto lo que es la aquiescencia. O sea, si estás viendo que las cosas van mal, pero no haces nada, es que ni siquiera opinas, pues les estás haciendo el trabajo, que no la labor es para nosotros. Les estás haciendo el trabajo a ellos para que nos sigan esclavizando y para que sigan llevando a cabo lo que son sus proyectos, su agenda. Espero haberme explicado. Correcto, gracias. Pues estamos llegando ya al final del programa. Ya puse los demás comentarios de agradecimiento. Y pues sin más, si ya no hay algún otro comentario de ustedes, cerramos el programa. Por mí no. Vamos a seguir hablando, así que nada. Para mí es un verdadero placer. Hasta el próximo programa. Muy bien. Tengo que agradeceros también el espacio y vuestra labor, la que estáis haciendo ambos, tanto Fran como tú, Agustín. Un honor acompañarte, Jorge, siempre. Sí, Jorge, gracias. A los dos, a Fran y a Jorge. Bueno, y cada quien tenemos una labor. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Recuerden que Centro Hermoso es un encuentro personal.